Andrea terminó hace pocos años, ¿no?, en la escuela, ya en el ámbito del plan nuevo, ¿no?, de Bolonia II, de máster, y pues Andrea vuelve a ser otro ejemplo como Rosana, como todos los que hemos visto de desarrollo de buenos proyectos fin de carrera para trabajar en el ámbito profesional, ¿no? Andrea acabó el máster con premio extraordinario, con un proyecto fin de carrera muy bueno. Enhorabuena también a sus tutores, a María José y a Pepe Parra. Y bueno, en el desarrollo profesional, bueno, pues ella quiere continuar trabajando sobre el tema de su PCC, ¿no? Es la ficción, es la ciudad, es el pensamiento, es el cine y, bueno, pues ahora está en el camino de poder continuar esos estudios en Los Ángeles, en el máster de ficción y entretenimiento, ¿no?, que hay creo que es en el Southern California Institute of Architecture, quiero recordar que es, ¿no? Lo tengo aquí por ahí anotado, ¿no? Pero bueno, ese es un proceso también largo, ¿no? Porque para llegar a entrar en el máster, bueno, el proceso no es corto, ¿no? Y en este impasse de tiempo se sigue formando, en este caso, bueno, compartiendo proyectos con nosotros en Elche. Así que, Andrea, cuando quieras. Gracias, Antonio. Bueno, pues quería deciros a todos hola y que muchas gracias por las presentaciones que habéis hecho, porque, bueno, yo, al igual que mis compañeros que han presentado anteriormente, pues estudié en la Universidad de Alicante y terminé hace 3 años. Y quiero decir que es un privilegio estar aquí porque me hubiese gustado mucho que cuando yo era estudiante, pues se hubiese podido hacer este tipo de reuniones y charlas para, no sé, para orientarte un poco, para saber qué es lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? Porque no estés en esa burbuja de la universidad y más en la Universidad de Alicante que dicen que todo es posible, pero luego te das cuenta de que sí, ¿no? O sea, al ver esta charla dices, pues sí, puedo hacer lo que me guste y a lo que me quiero dedicar. Entonces, pues creo que esta charla puede servir mucho a los estudiantes que todavía están ahí trazando líneas sobre lo que quieren hacer en el futuro y también para todos aquellos que ya no son estudiantes y que incluso tienen una línea definida porque nunca es tarde para reinventarse y descubrir algo nuevo, ¿no? Voy a compartiros una presentación y, bueno, quiero aprovechar también la idea de que soy la invitada número 7, que es la que está justo en la mitad de estas 15 experiencias personales y profesionales, y creo que no podría estar en mejor lugar, ¿no? Porque hemos visto ya personas que quizás tengan su carrera más definida y, en mi caso, pues todavía me encuentro en ese proceso de iniciar mi camino. Y quiero que esto sirva también a los estudiantes, no como una señal de agobio, ¿no? Es decir, he terminado hace 3 años y todavía estoy pensando hacia dónde quiero tirar y cuáles son las estrategias que tengo que seguir, sino como algo positivo y que os dé tranquilidad, ¿no? Porque durante este camino en el que a veces no se tienen las cosas claras, pues a lo mejor esto es algo positivo y dando todas estas vueltas acabas llegando a lo que quieres, ¿no? Al resultado que quieres. Bueno, tras decir esto, me parecía importante que, ya que Antonio, ¿no?, me presentaba como la idea de combinar el cine y la arquitectura y lo que yo pienso de ello, ¿no? Porque hemos visto también con la Fábrica de Hielo que ellos, pues, se dedicaban a la producción audiovisual y también generaban escenarios, que es algo que a mí me interesa también, pero quizás desde una perspectiva más de crítica arquitectónica o urbana, que tiene que ver con lo artístico y con lo social, ¿no? Un carácter como más comprometido con la realidad. Y bueno, y en este sentido, pues creo que es una suerte haber estudiado en una escuela como la de Alicante porque te permite, de alguna manera, enlazar como campos muy diversos. Y bueno, he querido poner algunas imágenes de películas que son clásicos del cine, ¿no? Porque, claro, en un principio dices, voy a combinar el cine y la arquitectura. Y puede que parezca algo distinto o innovador, ¿no? Y luego te das cuenta de que esto se lleva haciendo pues desde hace 100 años, casi desde el momento en el que el cine aparece en la historia, ¿no? Por ejemplo, esta película de 1925 que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El acorazado Potemkin, en el que su director, Eisenstein, ya era un arquitecto y trabajaba en el cine, ¿no? Para abordar como toda esta idea del recorrido cinematográfico, los problemas sociales y la relación, pues, también de este recorrido como cuando tú recorres una ciudad y cómo cambia, ¿no?, desde esta situación como dramática
que él proponía en su película. O, por ejemplo, esta de Fritz Lang, ¿no? Metrópolis, que también es un clásico, y él no llegó a acabar arquitectura, tan solo estudió 2 años, pero el simple hecho de haberlo hecho, ¿no? De haber estudiado arquitectura, le permitió generar estos escenarios tan impresionantes. O, por ejemplo, La ventana indiscreta, que si bien su director no era arquitecto, pues el que generó todos estos escenarios sí lo era, ¿no? Y luego ya, pues desde un punto de vista más actual, podríamos hablar de Oblivion, que su director, Joseph Kosinski, fue un brillante estudiante de arquitectura que se dedicó a la novela gráfica y luego de ahí acabó siendo director de cine y generando estos escenarios, ¿no? Entonces, simplemente quizás he puesto todo esto porque quería de alguna manera como reafirmar que aquello que tengo en la cabeza o a lo que me quiero dedicar no es algo como muy loco, sino que es de hecho algo que tiene mucha historia. Y lo que quiero decir con esto es, ¿y qué pasa si lo fuese, no? ¿Y qué pasa si quieres hacer algo que a priori pues puede ser imposible, te parezca imposible, crees que no hay nadie que lo esté haciendo? Pues adelante, ¿no? Porque imagino que vosotros cuando empezasteis la carrera no os podíais imaginar que ibais a hacer todas las cosas que habéis estado haciendo, ¿no? Así que nada, pues os animo a que lo hagáis, a que persigáis vuestro sueño, lo que os representa y lo que queréis hacer. Y en mi caso, pues es esa relación entre el cine y cómo relacionarlo con la arquitectura o con lo que yo entiendo que es la arquitectura, poniendo siempre de manera en el primer plano lo que sería la crítica social a través de estos escenarios arquitectónicos y también urbanos. Y que, al igual que entiendo a lo mejor en la arquitectura construida que todo aquello que hagamos tiene que ser para la mejora de la vida de las personas, pues también creo que a través de la crítica del cine puedes utilizar esta herramienta para hacer pensar y generar un cambio. Y por ello voy a hablar de mi proyecto final de máster, que creo que es hasta ahora como el proyecto más íntimo o personal y en el que me he sentido como más realizada, que fue un corto titulado One Day in LA, que esta es una imagen del corto que realicé. Y que bueno, que para llegar hasta el mismo, por ejemplo, pues tuve que analizar una serie de películas que están relacionadas con la ciudad de Los Ángeles, que es al final el escenario de fondo en el que se sitúa esta película. Y que también decir que aunque yo esta herramienta de análisis la utilicé para generar luego un corto cinematográfico, pues también es una posibilidad de trabajo. Hay muchos arquitectos que trabajan simplemente haciendo crítica de cine, porque nosotros podemos ver los escenarios y los espacios que aparecen, que aunque sean ficticios, nos remiten a la realidad de una manera distinta que lo podría hacer cualquier otro crítico de cine, ¿no? Entonces, pues es simplemente otra salida que podría estar allí, ¿no? Y es que si hablamos de cine, no solamente estamos hablando de esta crítica social, estamos hablando también de generar escenarios, de la historia, del guión, de qué personajes aparecen, del montaje, de cómo lo filmas, de cuál es la perspectiva, la luz. Es decir, que hay una serie de campos muy, muy grandes dentro de la industria del cine en el que quizás nosotros como arquitectos y desde nuestro conocimiento, pues tenemos algo que decir, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién no se ha imaginado cómo podría ser vivir en un rascacielos? O, por ejemplo, en el centro de una gran ciudad con un balcón en el que sales siempre a cenar. O, por ejemplo, la vida en un taller, ¿no?, de ropa clandestino, como es esto. Son situaciones que se pueden dar en la realidad, pero también con las que tú puedes especular en un supuesto ficticio. Y al igual que podrían generar cualquier diseño arquitectónico, pues también lo puede generar un diseño ficticio, ¿no? Porque siempre podemos trasladar estas situaciones desde nuestro punto de vista a esa ficción. Entonces, al final lo que generé en este trabajo pues, fue una serie de escenarios que intentaban entrelazar la vida de diferentes comunidades en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y entender un poco cómo era esa relación global entre todos ellos. Y de esta manera también, siendo arquitecto, ¿no? Porque es lo que estábamos diciendo un poco todos, que cuando lo estudias arquitectura eso no lo puedes dejar atrás, lo llevas como intrínseco en ti mismo, ¿no? En tu ADN casi grabado, y todo lo ves un poco desde esa óptica o desde esa perspectiva.
Entonces, la determinación de que se generasen unos espacios arquitectónicos, tanto interiores privados y domésticos como exteriores públicos, y todos ellos regidos por normas no escritas, ¿no? De cómo te debes de comportar, de hasta dónde están los límites a los que puedes llegar, pues a mí me parecía que la arquitectura tenía que ser un personaje más de la historia y que pudiese hablar al espectador, porque creo que por sí mismos los espacios que nosotros creamos tienen esa capacidad de poner en alerta al espectador de cuáles son las aspiraciones, preocupaciones, las posiciones políticas o las luchas internas de cada uno de los personajes. Y esto se puede hacer simplemente con el diseño de ese espacio. A veces en estos escenarios la domesticidad y el mundo interior lo que hacen es salir como hacia el exterior, ¿no? Se expanden gracias a que la cámara, pues, de una manera invade ese mundo interno o privado que de otra manera nosotros si no lo grabásemos o imaginaros en vuestros hogares, pues esto no saldría a la vista, ¿no? Y el cine lo que hace es poner en primer plano como todas estas situaciones. Y a veces encontramos en los escenarios cosas con las que nosotros nos podemos identificar en nuestro mundo como más interno y quizás más privado. Y al verlo en una película y que aparezca en el personaje con el que tú te reflejas, ¿no? O te sientes identificado, pues puede hacer que el espectador, cada uno de ellos, haga ese momento único y personal. Quería dejaros un trocito de uno de los capítulos porque tenían 6 y quería poneros uno para que lo vieseis. Let's stop, please. Mi pequeña América, nuestra nueva vida al fin comienza. El paraíso prometido nos espera. Place full of memories. ¡Felicitaciones! La única en acabar la escuela de esta familia. I'm so proud of you, mija. Beso por la beca para la universidad. Grandma, say something. Full of hope. And you believe it, Dad? There's a lot of dream. And we believe them. Now there's trail that really matter. They force us to buy poor quality food while they sell the organic foods at exorbitant prices that we can't afford. Full of disillusion. Now that I'm alone, my dream has disappeared. We are like these birds, dreamers. We live in a limbo. We are not allowed to belong to this sea, and we don't feel that we belong to our birthplace. This is how it's to be part of the one-type generation. Full of fear. Vale, bueno, esto es simplemente uno de esos capítulos en los que dentro de ese día en la ciudad de Los Ángeles, al recorrer un patio desde los inicios, ¿no? Desde el inicio que es la puerta hasta la puerta de la vivienda, pues va recorriendo también como ese patio en el tiempo, ¿no? Y quería poneros también ese extracto, ya que resume muchas de las cosas que he estado comentando con vosotros, como por ejemplo el hecho de que un espacio exterior sea privado y que además se convierta como en la ventana para acceder a ese mundo más íntimo del personaje, ¿no? A través de la arquitectura y cómo ese personaje está simbolizando pues todos los problemas a los que los hispanos se tienen que enfrentar en Estados Unidos, sobre todo en ese momento en el que filmé el corto, que fue cuando Trump acababa de llegar al poder. Y entonces consigues a través de la cámara, de la luz, de cómo se filma, pues poder hablar de todos estos conceptos, de la crítica política, de la crítica social. Y también quería hablar en este caso, ya que Antonio, ¿no?, es el profesor del área de estructuras, pues también de que estos escenarios se tienen que construir y tienen que poder pensarse de manera que cuando lo construyas consigas evocar todos aquellos sentimientos o emociones que el personaje está viviendo, ¿no? Y bueno, estos serían un poco los dibujos de lo que yo me estaba imaginando, cómo iba a tener que ser la estructura, cómo se tenía que abrir, ¿no? Que al final esta era la maqueta que
del trocito que habéis estado viendo. Y bueno, pues en este caso se diseñó de una manera como muy metafórica porque el personaje estaba encerrado dentro de una pajarera, como si fuese un pájaro, en el que puedes ver el exterior en esa jaula, siempre puedes ver como esas posibilidades que tienes, pero es imposible que salgas de ellas, ¿no? Porque de una cierta manera estas personas pues están controladas por su condición de ilegalidad, ¿no? Según el, el gobierno de Estados Unidos. Y entonces se encuentran como viendo las posibilidades, pero de una manera encerrados. Y bueno, pues había que conseguir que la cámara pudiese pasar por este hueco, por eso se abre la maqueta para cuando se tiene que introducir, se cierra, está elevada para que pueda maniobrarse. Si os habéis fijado en el vídeo, estas redes se mueven según la emoción o según lo que sienta el personaje en ese momento, por eso se tenían que generar estos palos articulados para que pudiesen moverse. O sea que al final tienes que generar una serie de tecnologías para que todo eso que tienes en tu cabeza pueda finalmente funcionar y llevarse a la realidad. Esto fue un poco la exposición de todas las maquetas que generé. Y bueno, lo que hay que tener claro, y que también han dicho algunos compañeros, es que está muy bien, ¿no?, pensar en hacer cosas por uno mismo y muchas veces tienes un resultado brillante, pero por supuesto siempre está bien contar con la ayuda de expertos, con alguien que te interese su trabajo, al que quieras preguntar. Cuando sientes que no sabes sobre algo, pues tener ese experto que te pueda guiar, ¿no? Porque al final nosotros no trabajamos en una burbuja ajenos a todo lo demás, sino que tenemos que buscar nuestros recursos para poder hacer realidad lo que nosotros imaginamos o nuestras ideas. Y bueno, en este sentido, os digo que estoy buscando un poco mi camino porque sí que es verdad que desde que terminé la carrera con este trabajo, ¿no?, del trabajo final de máster, pues he ido dando un poco unas cuantas vueltas porque aunque eso siento que es lo que tengo que hacer y quizás ahora lo tenga mucho más claro que al principio, pues intentas probar para saber si hay otras cosas que te sigan, no sé, que te hagan emocionarte, ¿no?, con tu trabajo. Entonces, desde ese momento que acabé, pues sí que he trabajado como diseñadora gráfica, he trabajado en el área de composición y de proyectos, con Proyectos Cero también, como tutora, estoy en un estudio de arquitectura y creo que todas esas experiencias no las cambiaría por nada, aunque quizás sea un poco complejo encontrar la relación, para mí sí que la tiene y sobre todo es el aprendizaje que he ido haciendo durante estos años, ¿no? Y en este sentido también deciros que aunque a veces penséis que algo que hacéis no tiene relación con lo que quizás os apasione más, siempre la podéis encontrar, ¿no? Y quería hablaros de este documental que filmé para Proyectos Cero, para final de, o sea, fue en julio del 2020, hace nada. Y lo que hice fue un documental sobre la experiencia docente en un momento en el que de repente el coronavirus aparece en nuestra vida y todo pues tiene que dar un giro, ¿no? Y entonces en este momento yo lo que hacía era un blog diario que están en YouTube, en los que grababa la experiencia de Proyectos Cero, en un principio súper ilusionada, ¿no?, de decir, bueno, tengo esta oportunidad de dar clase, pero quiero también, de alguna manera, verlo desde mi propia óptica y desde lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Y grabar, ir probando. En este caso, más que generar los escenarios, lo que hice fue un trabajo más de producción, montaje, dirección, ¿no?, de gestionar como todo eso que estaba ocurriendo y cómo plasmarlo para que la gente lo entendiese. Entonces, estaban como esos dos formatos. Uno que tenía que ver con un blog diario, bueno, semanal en este caso, y otro que era un documental de 45 minutos en el que ya recurro a experiencias de otras personas, ¿no? Y bueno, todo esto lo podéis encontrar en la página de Proyectos Cero. Y bueno, estos son capturas de esos diarios que hice. Y bueno, simplemente deciros que aprovechéis cualquier oportunidad que tengáis, aunque os parezca que no tenga que ver con lo que en un principio queríais, porque seguramente os va a enriquecer mucho y os vais a sentir seguros, os vais a divertir y de alguna manera os va a encaminar hacia lo que queréis. Y bueno, en este momento me encuentro ahora mismo con unos pocos años más que vosotros que estáis en el máster, pero también con ese momento de arrancar como mi propia historia y de seguir, ¿no? Y bueno, entonces aparece el SAIAR, es una escuela de arquitectura de Los Ángeles, y me doy cuenta de que el máster que ofrecen pues es lo que yo quiero hacer, ¿no? Aparece la figura de Liam Young, que es el director de este máster,
Y, por ejemplo, ha salido ahora esta película de él, en la que si yo planteaba en mi película que era un día en Los Ángeles, él lo que hace es un año en Los Ángeles y va pasando por diferentes comunidades, ¿no? Y dices, pues, a ver, a una escala distinta, pero hay un paralelismo muy grande con lo que yo había planteado hace 3 años, ¿no? Por supuesto, aquí utilizan, pues, dibujo digital de una manera excelente y también aparece como todo lo analógico y lo artesanal con sus disfraces y, bueno, simplemente decir que está bien también tener como aquella figura de yo me quiero parecer a esta persona, ¿qué ha hecho esta persona para llegar hasta el momento en el que está, ¿no? Y siempre, ya que nos tenéis a nosotros aquí, pues preguntarnos lo que queráis y sentiros libres de buscar en nuestra web, de preguntarnos, de decir cómo hemos conseguido algo, si ha sido a través de una beca, una colaboración, una participación, ¿no? Porque es importante, ¿no? En ese momento en el que no sabéis cuáles las herramientas que podéis utilizar. Y bueno, nada, simplemente para finalizar, deciros que cuando estaba en el máster como vosotros, me dijeron que si tenía claro que había alguien a quien yo quería seguir, pues que me pegase como una lapa a esa persona, que la investigase y que no tengáis miedo de que a la primera a lo mejor falléis, porque yo, por ejemplo, intenté entrar en esta universidad el año pasado y no lo conseguí, pero seguiré intentándolo porque no es un fracaso, sino de todos esos tropiezos vais a seguir aprendiendo y os van a enriquecer mucho y cuando finalmente lo consigáis pues vais a tener muchísimas más cosas que aportar que en un principio. Y nada, simplemente eso, muchas gracias por escucharme.